buenas noches, soy Gonzalo Prialé. Es grato estar con ustedes. Esta noche me acompañan César Gutiérrez, expresidente de Petroperú del 2006 al 2008, Carlos Paredes, expresidente de Petroperú también del 2019 al 2020, y Anthony Laub, experto en energía y en petróleo. Bueno, empecemos. Petroperú fue creada en 1969 y es actualmente una empresa estatal de derecho privado. Su situación financiera es muy crítica. Al segundo trimestre del 2023 arroja pérdidas de unos 380 millones de dólares y un déficit de capital de trabajo de unos 1.300 millones de dólares, que además es 8 veces el déficit de capital de trabajo que tenía al finalizar el 2022. Durante el gobierno de Ollanta Humala se impulsó la construcción de una refinería de petróleo estatal de alta tecnología que comenzó en el 2014 con un presupuesto de 1.300 millones de dólares y terminó recién hace pocas semanas en 6.000 millones de dólares nada menos. ¿Este proyecto tiene futuro o es un hueco negro para las finanzas públicas? Bueno, en este programa también analizaremos si resulta posible remediar la situación de Petroperú y si esta empresa es una herramienta para la autosuficiencia energética o es más bien una carga para los contribuyentes y un lastre para el país. Bueno, empecemos y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Carlos, se critica la falta de transparencia en la gestión y la falencia de un buen gobierno corporativo en Petroperú. Cada vez que las papas queman, Petroperú entra en una reingeniería y todo sigue igual. ¿Por qué el MEF y el Ministerio de Energía y Minas, que están en el directorio y lo controlan, no logran resultados? Sí, buenas noches, Gonzalo. La verdad que yo creo que Petroperú no ha pasado por una reingeniería en serio en los últimos años. El problema de Petroperú, el principal problema de Petroperú, diría yo, es el gobierno corporativo, enormes falencias de procedimientos, de transparencia y de reglas que generen incentivos para que los gerentes y los directores trabajen para generar valor para todos los peruanos. Creo que eso lo he explicado con, creo, mucha claridad en mi libro La tragedia de las empresas sin dueño. El problema esencial de Petroperú es justamente que no tiene un dueño al cual respondan y rindan cuentas los gerentes y los directores. Muchas veces los políticos que están en los ministerios también, y lo vemos en el Ministerio de Energía y Minas hace tiempo, son los responsables de poner objetivos y conducir políticas que permean a la empresa. Entonces, no es a pesar del Ministerio de Energía y Minas, ni a pesar del MEF, que según los ministros o descuidan totalmente a la empresa o le imponen metas que son inconsistentes con la sostenibilidad de la misma y el bienestar de los peruanos. Entonces, creo que mientras que no arreglemos ese tema, mientras que no haya capital privado en la empresa para la cual está habilitada desde el 2013, muy difícilmente podremos salir de este círculo vicioso de que cuando hay problemas, ¿no? Cuando las papas queman, el recurso fácil es venir y pedirnos plata a todos los peruanos, que es lo que se viene haciendo de manera recurrente. Y creo que eso hay que decirle basta. Bueno, en el 2022 el gobierno facilitó 2.250 millones a Petroperú como salvavidas financiero a costa de los contribuyentes. Ahora Petroperú solicita un nuevo apoyo financiero, esta vez de 3.200 millones de dólares, que incluyen la capitalización de una deuda de 750 millones que el año pasado el Ejecutivo le dio como préstamo, garantías para importar petróleo crudo y combustibles, y un aporte de capital por unos 1.500 millones de dólares. Anthony,
Petroperú dice que esta cantidad es necesaria para evitar un desabastecimiento de combustibles a nivel nacional. ¿Qué tiene que ver este salvataje financiero con un eventual desabastecimiento? ¿O será que cada vez que Petroperú mete la pata, pide más plata? Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Siempre que me hacen esta pregunta, yo siempre más o menos respondo lo mismo, ¿no? Yo gano 2.000 soles y me compro una casa que vale 2.200. Entonces, claro, no me alcanza ni para la luz, ni para el agua, ni para la comida, ni para nada. Entonces, evidentemente, siempre voy a estar en default. Y yo diré, oye, pero es que no tengo ni para el agua. Sí, claro, no tienes para el agua porque efectivamente cuando debiste de haber dimensionado correctamente tu casa no te debió haber costado 2.200, te debió haber costado 1.500 o 1.400 o 1.000. Y el resto para todos tus servicios y para poder vivir en paz. Entonces, claro, salir hoy día a decir lo que me falta y lo que está en riesgo aquí es el suministro de combustible, es en realidad un chantaje, y un chantaje espantoso que está haciendo la empresa con todo el Perú. Porque claro, todos en el Perú entendemos claramente el problema de tener desabastecimiento de combustibles y lo que ello conlleva. Y claro, el Ministerio de Economía y Finanzas, con mayor razón aún, sabe que si es que hay un problema de desabastecimiento de combustibles, tenemos un problema más grave, porque eso afecta a toda la cadena productiva y eso te puede generar problemas económicos de índole mayor. Pero acá viene de repente la segunda parte. Hace años atrás, y que me corrijan los expresidentes, que creo que tienen las cifras mejor que yo, Petroperú participaba del 50% del mercado de combustibles líquidos. Hoy día su participación está alrededor del 30%, si no es un poco menos, y en declive. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 20%, o esos 20 puntos que ha perdido Petroperú, rápidamente ha sido reemplazado por el mercado, por los otros agentes del mercado. Entonces, si el día de mañana nos falta algo más de combustible, habrá alguien que esté en calidad de importar ese combustible sin ningún problema. Lo que evidencia en realidad esta situación es que Petroperú tiene un problema de caja muy, pero muy pronunciado. Su activo corriente no alcanza para hacer frente a su pasivo corriente. Y a la diferencia, la he anotado, he sacado los estados financieros intermedios condensados de Petroperú, estamos hablando de más de 1.327 millones de dólares de diferencia entre el activo corriente y el pasivo no corriente. Es decir, esta es la realidad. La realidad es que Petroperú lo que necesita es una inyección de cuando menos 1.327 millones de dólares para poder hacer frente a su pasivo corriente de este año. Y eso no lo tiene resuelto. Y ese es un problema que además no es nuevo, porque lo viene arrastrando desde el año 2022. Entonces la realidad es que, claro, la gente no entra a leer de repente el dato chico o el estado financiero, pero cuando uno comienza a leer el estado financiero, te das cuenta que aquí lo que hay es un pésimo manejo gerencial en Petroperú. Entonces, lo que estamos haciendo es corregir falencias internas, estructurales de Petroperú, que tomó medidas y que tomó decisiones que no se debieron de haber tomado nunca, como fue el hacer esta refinería, que hoy día evidentemente estamos pagando todos los peruanos. Bueno, sí, pues efectivamente están pidiendo un aporte de capital por unos 1.500 millones de dólares que coincide con este déficit de caja. Ahora, por otro lado, se ha generado o se ha producido, elucubrado una narrativa que explica por qué Petroperú hace lo que hace, qué es lo que ofrece al país. Esta narrativa, tratemos de desmenuzarla y vamos a verla por capítulos. A ver, capítulo 1. Dicen que a Petroperú hay que asignarle lotes petroleros para que explote pozos, tome el crudo a su costo y aumente su rentabilidad con mejores márgenes de ganancia en la nueva refinería. César, Petroperú recibiría directamente ahora, por lo que se ve en los diarios, la información actual, estos lotes petroleros a dedo, sin licitación pública. Y hace pocos días hubo una protesta de los principales gremios del país al respecto, que deja fuera a inversionistas privados interesados en participar e ignora olímpicamente el rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado. ¿Tiene sentido que Petroperú
asuma inversiones de riesgo como la explotación? No, buenas noches, Buenas noches. Gonzalo. No, mira, este tema de los lotes petroleros y los contratos cuya caducidad se están dando, sus términos se están dando este año, en octubre y noviembre, y hay otro en mayo, se conoce y se ha intentado hacer algo desde el 2017, desde el gobierno de Kuczynski. Hubieron varios intentos, todos abortados, siempre se habló de un concurso, yo soy un partidario de los concursos, y si Petroperú quiere participar, que se asocie con alguien y participe en el concurso. Creo que es la mejor forma de asignar los recursos. Pero hoy día yo veo mucha irresponsabilidad, porque en el caso de Perú Petro ha salido, ya que hablas de narrativa, con otra narrativa, que ha salido a decir, yo le voy a otorgar los lotes por 3 años, donde no va a haber compromisos exploratorios ni compromisos de trabajos, y que luego los 3 años se buscará el socio para hacer los trabajos. Lo que no está tomando en cuenta Petroperú es un tema bien grave. Mira, cuando se diseña, se estructura la refinería Talara, lo que se llamaba proyecto y después ahora le llamamos nueva refinería porque son dos cosas distintas. El concepto era el siguiente: la refinería va a trabajar con 95.000 barriles diarios de crudo, de los cuales 34.000 eran del noroeste de Piura y 61.000 importados, principalmente de Ecuador, esa era la visión. Bueno, hoy día no hay 34.000 en el noroeste, hoy día hay 20.000. Le va a faltar 14.000. Y es más, esos 20.000 vienen con producción declinante. Evitar la declinación significa inversión. 3 años va a significar que los 20 sigan disminuyendo. Y en vez de darle 34, se va a dar 20 o menos. La pregunta es, ¿dónde sacan los 14 adicionales o vas a trabajar a menos capacidad de la que está diseñada? ¿Qué es lo que están planteando? Entonces, es sumamente irresponsable decir que darle los lotes por 3 años para que sencillamente los operen sin inversión. Eso es un despropósito para el país, porque deja de percibir regalías, y por otro lado es un despropósito también para el propio Petroperú, pues su refinería Talara le faltaría crudo. Ahora, pero no solamente es un tema económico, tal como lo estoy hablando, es un tema legal. O sea, la normativa que existe, y estamos hablando a nivel de ley, dice que Petroperú puede participar en los lotes, pero asociado, no puede participar solo. Y la pregunta es, a estas alturas, que 2 contratos vencen ahora en octubre y otro en noviembre, ¿ya tienen al socio? ¿Han hecho algo para buscar al socio? Nada. Lo que están buscando es un régimen de excepción, para lo cual estarían utilizando el Ejecutivo y seguramente el Legislativo para que le dé ese permiso que pueda participar solo. Esa es la primera condición. Si a eso accede el Ejecutivo, simplemente mal la está haciendo, y encima el tema económico que he citado, que va a perjudicar severamente, no solamente al fisco, va a perjudicar seguramente la producción petrolera y a la propia refinería Talara. Así que el panorama no pinta bien. Bueno, continuemos con este análisis de la narrativa pro Petroperú y, a ver, el segundo capítulo sería que la nueva refinería de Talara, por su alta complejidad, tiene el potencial para producir combustibles a precios competitivos más bajos, obtener márgenes de ganancias significativos, reducir las importaciones, generar ahorros y mejorar la autosuficiencia del Perú en la producción de combustibles. Carlos, esta aventura de la refinería de Talara, para construirla, Petroperú se endeudó por unos 6.000 millones de dólares para producir tal vez 40.000 barriles de petróleo diarios adicionales de petróleo refinado. Esto resulta en un costo marginal grande por cada nuevo barril de combustible refinado producido. Bueno, esto huele a subsidio y muy grande. ¿Cómo podemos esperar que Petroperú produzca combustibles más baratos? ¿Y será posible recuperar una inversión tan exorbitante? Sí, Gonzalo, creo que en el pasado ya hemos conversado sobre este tema. La nueva refinería de Talara, yo soy de aquellos que piensan que nunca debió haberse construido por Petroperú. Creo que la dimensión de la refinería, la ubicación de la refinería no son convenientes. Creo que el tema del flexicoking para trabajar con petróleo pesado no se hizo tomando en cuenta cuánto petróleo pesado hay, porque en la Amazonía había disminuido brutalmente y los gobiernos han hecho nada o casi nada para fomentar la inversión en petróleo en la Amazonía. Entonces, esto lleva a haber hundido mucho dinero público en un proyecto que no va a cubrir el costo de oportunidad del capital que hemos puesto ahí. Pensar, por otro lado, que la refinería va a permitir aumentar el abastecimiento,
hacer utilidades, reducir los precios. Entonces tú dices, oye, ¿qué le pasa a la gente que dice esto? O sea, tú no puedes tener un círculo cuadrado, no puedes tener una torta y comértela a la vez. O tienes la torta o te la comes, o tienes utilidades o bajas precios, ¿no? Exacto. Pero acá el problema, tú tienes una refinería y no con eso aumentas la producción de petróleo. No, para aumentar la producción de petróleo tienes que aumentar la inversión en exploración y fomentarla, cosa que no se está haciendo. Con la refinería lo que puedes hacer es reducir, en el mejor de los casos, 40.000 barriles de importación de refinado. Pero para tener ese refinado vas a tener que importar el crudo, ¿no? Es que es así de sencillo. Y ahora la pregunta, yo después de construir esta refinería, sigo con un déficit en refinados en el país. Y más del 25% de la demanda interna va a tener que ser atendida con importaciones. La pregunta es, ¿quién marca el precio? ¿Petroperú o las importaciones? En Economía 1, primer ciclo de universidad, les enseñamos a los muchachos, oye, aquí el precio lo marcan las importaciones, que es una oferta totalmente elástica, ¿no? Que viene del mundo. Entonces, cuando sube el precio a nivel mundial, va a subir el precio acá interno. Cuando baje, se va a reducir. Y no cambia el que tengamos 40.000 barriles más, el tema de los precios y nuestra dependencia del mercado internacional. Y eso debe ser así en una economía de mercado. O sea, esto no es algo que debamos despreciar o maldecir, no, esto es algo deseable. En una economía de mercado, estar integrados al mundo y beneficiarnos del progreso que se da en el mundo. Entonces, creo que hay una falta de entendimiento, genuina falta de entendimiento, que se traduce en una comunicación errada, que es a lo que nos están sometiendo las autoridades. Bueno, y por otro lado, creo que viene al punto enfocar esto de otra manera también, ¿no? En otras palabras, la nueva refinería de Talara costó una fortuna, resulta una extravagancia y, como dice Carlos, es innecesaria. Mira. Entonces, modernizar la refinería La Pampilla, en cambio, costó 714 millones de dólares. Su capacidad es de 117.000 barriles de petróleo por día, mayor que los 95.000 anunciados para Talara, y sirve para lo mismo, para producir combustible bajo en contenido de azufre. Entonces, ¿en qué nos hemos metido? Voy a apegarme un poco a lo que decía Guavio hace un rato, que es, efectivamente, supuestamente, estos gurúes que nos embarcaron en esta pésima idea, ¿no? Nos han vendido el cuentazo que una vez que opere la refinería, todo va a mejorar. Y me hacía recordar mis años de niño, cuando uno se caía o le dolía algo, la mamá tenía una cosita que se llamaba maravilla curativa, ¿no? Entonces tú venías con la rodilla así y te echaba maravilla curativa. De Humphrey. ¿Verdad o no verdad? La maravilla curativa no era más que agua perfumada, por Dios. O sea, pero con eso nos curaban todos los males, ¿no? Entonces, la refinería de Talara me hace recordar mucho a la maravilla curativa que usaba mi madre cuando éramos niños. Huele rico, se ve lindo, pero no sirve para nada, ¿no? Y esa es la realidad. Y mira lo que acabas de mencionar, y lo que mencionó Guayo en su momento. La refinería de Talara pasó de procesar 60.000 barriles, la nueva va a procesar 95.000. Voy a asumir, y vamos a corregir los números, pero vamos a hablar en números groseros, que el Perú consume 200.000 barriles día. En realidad consume 250, pero vamos a poner 200.000 barriles. Eso más o menos quiere decir que Repsol y Petroperú, en teoría, en capacidad instalada, están mitad. ¿De acuerdo? 110 Repsol, 115 Repsol, 95 Petroperú. Pero Petroperú tiene el 30% del mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el 30% del mercado? Si es que es el 30% de sus 95, en realidad da más o menos como para que venda 60.000, 65.000. No tiene producción propia.
Porque los lotes de la selva, que ya los tiene en su poder, como es el lote 64 y el lote 192, no producen medio barril. La producción de la selva, que tiene que ser evacuada además por el oleoducto norperuano, y ustedes lo conocen mejor que yo, porque han tenido que sufrir todos los embates que sufre el oleoducto norperuano, funciona peor que el Tren Macho. Y necesita también ser overhaulado. Por lo menos 1.500 a 2.000 millones de dólares adicionales solamente para poner esa infraestructura en funcionamiento. Entonces lo que Guayo decía es bien interesante. 40.000 barriles que en teoría, 30.000, 40.000 barriles que en teoría podríamos producir en el noroeste, es decir, en Talara y en Piura, que servirían, porque es un crudo bien ligerito, para diluir el crudo pesado de la selva, que es lo que en teoría se construyó para que esta cosa funcione. No hay producción en la selva y no hay 40.000 barriles en la costa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar el crudo. Y la famosa utilidad de la renta petrolera que nos han hablado, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar? Entonces, no deja de ser esto un escenario, como vuelvo a lo mismo, de la maravilla curativa. Algo que nos va a hacer que todo baje de precio, que todo sea mejor y que todo sea más lindo. Y no va a pasar. Porque si produzco menos, para ganar más, ¿qué tengo que hacer? Subir el precio. No bajarlo. Entonces, ¿cómo van a bajar el precio de los combustibles? ¿Cómo le van a bajar el precio de la gasolina a la gente? La matemática no me da. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Anthony, dicen que la nueva refinería por su complejidad permitirá obtener mayores márgenes de ganancias y esto podría llevar a precios competitivos para los consumidores, es decir, se quiere ofrecer mayor rentabilidad, como quien dice, para poder pagar la gran deuda y también precios más bajos, o sea, la felicidad para todos. Pero si los mayores márgenes se trasladan al público, ¿cómo va a poder Petroperú pagar su deuda? Pero es justamente lo que hablábamos en el intermedio y lo que decía Guayo bien claramente, que es, no puedes tener la torta y comértela a la misma vez. O sea, o la torta la compras y te la comes, o la guardas y la dejas de decoración. No hay de dónde, o sea, no hay más tela, no hay más cuero, no tenemos cómo hacer más chamarras, más chaquetas o lo que fuera. No tenemos más oportunidad que la que ya tenemos hoy día. Entonces, pensar que por el arte de tener una nueva máquina vamos a ser más rentables o más baratos, creo que estamos equivocando y estamos engañando a la gente. Nuevamente recordemos, Petroperú ha perdido porción de mercado. Entonces la única forma que tú tienes para bajar precios es si es que tuvieras más mercado. Y si tengo más mercado significaría que tendría que ir del 30 al 50 que originalmente tenía y algo más, porque ya no gano por precio, sino que gano por volumen. Si me reduzco, tengo que ganar por precio. Es economía básica 1. Bueno, sí, yo la verdad enfaticé lo que había mencionado Carlos, porque es muy importante que el público comprenda que nos están ofreciendo, no sé, cuentos de pajaritos. O sea, esto no camina. César, dicen que con la refinería de Talara, Petroperú reducirá las importaciones de combustibles refinados hasta en un 80%. Incrementará su producción de gasolinas y de diésel. Esta nueva refinería tiene el potencial de mejorar la autosuficiencia del Perú en la producción de combustibles, como cuentan los partidarios de Petroperú. Esto ya no es narrativa, Gonzalo, estos son cuentos inmorales, ¿no? Que hasta hubo una película sobre eso. Mira, hay un ejemplo muy elocuente que es el balance del consumo del diésel en el Perú, ¿no? La estadística oficial indica que es el principal combustible consumido, 130.000 barriles por día. Si Talara funcionara al 100% de su capacidad, el 50% sería diésel según dice, ¿ya? Sería 43.000 barriles. Y la Pampilla, a toda su extensión, produce 30.000. 43 más 30, 73.000 barriles de diésel para 130.000. O sea, siempre se va a tener que importar 57.000 barriles diarios del combustible más usado en el Perú. ¿Y para quién queda ese camino? Justamente lo que decía Guayo, para los importadores. Y acá hay dos agentes en el mercado muy importantes, ExxonMobil y Valero Energy, con capacidad de almacenamiento, con refinación en la costa del Golfo y con comercialización en el mundo. O sea, ellos van a marcar el precio y 57.000 barriles van a tener que importarse necesariamente. Así que ese cuento de que yo voy a poder cubrir la necesidad del mercado, que la seguridad energética, es cuento inmoral, porque realmente están mintiendo. Y el otro tema es
Cuando tú mencionabas y yo resalté sobre la capacidad, 95.000 barriles en teoría, pero como le va a faltar crudo ligero, van a tener que trabajar al 80% de la capacidad. Eso significa que en vez de trabajar 95, va a trabajar 76.000. Entonces yo metí dinero para tener una refinería que va a producir 95.000, pero lo va a operar a 76.000. O sea, solamente fue 11.000 barriles más y eso me costó 6.000 millones de dólares. Eso es el tema. Entonces, eso no se quiere decir y sencillamente, bueno, pero ahora darle los lotes porque tiene margen. Sí, pero la producción se viene declinante. Y cuando hablamos, ¿y de dónde sacamos el crudo ligero? Bueno, la vecindad más cerca del crudo ligero está en Nigeria y Angola. ¿De allá piensas traer? Esa es la realidad. Eso es lo que hace Repsol cuando necesita crudo ligero. Trae de Nigeria y Angola. Entonces, no se quiere decir eso, ha empezado el discurso de que esto va a solucionar todo, y por los volúmenes que maneja, que ya ni siquiera, Anthony, es 31% del mercado. El reporte, el hecho de importancia de Petroperú en junio de este año es 27% del mercado. O sea, peor, ¿no? Peor que eso. Peor. Bueno, parte de esta narrativa también es, no sé, dicen que Petroperú busca una integración vertical en los negocios de downstream, midstream y upstream para reforzar su posición estratégica en el sector de hidrocarburos y maximizar el valor de la empresa. ¿Esta estrategia tiene sentido para maximizar el valor de la empresa? Las empresas petroleras integradas en principio son más rentables. ¿Petroperú puede con eso? Yo no creo que Petroperú tenga la capacidad financiera ni la capacidad técnica para ir al upstream. No lo veo. Lo conozco de adentro, no existe. Y las empresas hacen eso, crecen, se desarrollan en el upstream, en el downstream, en el midstream, en lo que tú quieras, con sus utilidades, con su esfuerzo, con resultados positivos. Eso hacen las empresas exitosas. Las empresas que no son exitosas salen del mercado, son absorbidas por otras o quiebran. ¿Cuál es la narrativa aquí? Oye, esos lotes que tienen mucho valor, en vez de subastarlos y que la plata vaya al fisco, dámela a dedo. Bueno, así puedo crecer, evidentemente. ¿Cómo no me vas a fortalecer si me estás regalando 1.000 millones de dólares? ¿Cómo no voy a estar mejor que antes? Ahora, el problema es que si esos 1.000 millones de dólares de valor que me estás dando a dedo, y que no estás llamándolo aumento de capital, no, lo estás pasando ahí contraviniendo las normas, ¿cuál va a ser el valor de esos pozos dentro de 5 años? Ese es el problema, porque si tú se lo das a gente que no está preparada técnicamente ni financieramente para desarrollar esos lotes, lo que vamos a ver es un empobrecimiento del país. Porque esos lotes que tenían petróleo y tienen reservas probadas, para tener reservas probadas tienes que hacer investigación, tienes que hacer exploración. Y esto la gente no sabe, tienes que invertir, si no tus reservas se reducen. ¿No? La gente piensa, oye, como no estoy explotando, las reservas se mantienen. No, si yo no hago la exploración, si los precios no juegan conmigo, probablemente las reservas se reducen. Es lo más probable. Entonces, aquí nos está llevando en una ruta que considero básicamente equivocada, pero en base al engaño. Lo que ha hecho Perupetro es engañarnos. Nos ha dicho que se lo dio a Petroperú porque el sector privado no estaba interesado. Mentira. Eso es mentira. Y eso es gravísimo. Entonces creo, Gonzalo, y por las caras que veo en mis colegas, que ese es un tema que hay que enfrentar, y este sector, el sector energía y minas, ese sector que tiene la mayor capacidad para sacarnos de este momento de letargo en que está la economía peruana, de empobrecimiento en que estamos los peruanos. Es el único sector que tiene decenas de miles de millones de dólares en proyectos desarrollados para empezar la inversión ya. Y que están paralizados. Y están paralizados por falta de decisión, por falta de convicción.
Y lo que estamos viendo en Perú Petro y en Petroperú es la convicción errada que se tiene de cómo hacer las cosas y cómo no promover la inversión en el Perú. Yo de verdad lamento estas decisiones porque creo que nos están limitando, va mucho más allá de Petroperú, nos están limitando la capacidad de salir de la crisis económica en que nos encontramos. César, en un artículo mencionabas que tomando en cuenta solo la capitalización, el Estado habría aportado 3.2 veces lo que era el patrimonio de Petroperú al cierre del 2016. Y si antes no le pedían nada al fisco, ¿qué es lo que ha permitido o qué ha conducido a este desgobierno y pérdida de manejo? Mira, la decisión política de continuar bajo el esquema que se ha hecho ahora, o sea, hacer la parte de sulfurización y esto que mencionaba Guayo, el flexicoking, es decir, utilizar crudos pesados para poder obtener combustible de calidad que ha costado lo que ha costado, se toma en el 2014. Entre el 14 y el 16 no hubo nada trascendente, la cosa caminaba. En el 17, en el 2017, se decide por acuerdo de la Junta General de Accionistas, que son los que representan al dueño, que es el Estado, de poder endeudar a la empresa por 3.000 millones de dólares. Eso es en marzo de 2017. Y de ahí para adelante, hasta diciembre de 2016, no le habían pedido nada al Estado. Ahí empiezan las deudas, empiezan los problemas, y cuando sumamos, en el 2017 no solamente se autorizó los 3.000 millones de dólares de deuda, sino se hizo un aporte de capital muy silencioso de 325 millones de dólares en el 2017. Y luego seguimos con lo que le dio el señor Graham, y que ahora se piensa capitalizar, que fue un préstamo, con lo que le dio el señor Burneo, que era un aumento de capital, sumado todo eso, más lo que dio Kuczynski, todo eso significa sencillamente 3 veces el patrimonio que tenía Petroperú en el 2016 cuando no le pedía nada a nadie. Y la narrativa era, yo no le pido nada al Estado, ¿eh? Mira, ya desde el 2017 ya habían pedido algo al Estado, 325 millones de dólares, había pasado muy silencioso, porque aprovecharon una ley que se había emitido con razón del gasoducto surperuano, que autorizaba un aumento de capital para Petroperú para el gasoducto, y se lo asignaron a la refinería Talara. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, ese exceso de deuda tan elevado, es una farra fiscal. Claro, es una farra fiscal. Mira, eso significa más o menos un flujo por año de 369 millones de dólares entre los intereses de los bonos, la primera serie vence en el 2032, las dos segundas series en el 2047, más un bono avalado por Agencia de Crédito Española, 369 millones de dólares al año. La pregunta es, ¿van a tener 369 millones de dólares libres en el flujo de caja para pagar eso? Y la respuesta es no. Si sacáramos el margen de refinación que están diciendo ellos de 12 dólares por barril, al total de la producción, que no lo van a tener, con la justa recaudan 369. No pago costo fijo, no pago nada. Solamente con eso podría pagar deuda. Pero ni voy a trabajar 95.000, ni con eso me va a alcanzar para pagar los 369 millones de dólares de deuda que ya he adquirido. Más allá que le den o no el capital, eso ya es un tema adquirido. Hay un tema adicional. Hasta diciembre del 2022 aparecía en el portal de Petroperú, en la ejecución presupuestal decía que estaban buscando 500 millones de dólares para el proyecto Talara. En los hechos de importancia de junio de este año dicen que no tienen el cierre financiero de Talara, eso dice explícitamente el hecho de importancia. Supongo que le están faltando los 500 millones de dólares que decían hasta diciembre, los camotearon para completar y pagar a los contratistas de refinería Talara. Ese es un problema adicional y la pregunta es, ¿esos 500 están en la capitalización que están pidiendo o no? Eso no lo sabemos. Y hoy día el tamaño del hueco en Petroperú es desconocido. Estas son declaraciones de parte y que le hemos conocido porque alguien filtró un acuerdo directorio a la opinión pública. De lo contrario, ni lo hubiéramos sabido. Bueno, no solo farra, sino también falta de transparencia, ¿no? Bueno, el índice llamado EBITDA, que bueno, si alguien quiere descifrarlo, es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones de Petroperú, fue negativo en el 2022 debido a la incapacidad de trasladar costos a los precios de venta. Y la compañía registró una pérdida neta de unos 278 millones de dólares. Sus indicadores financieros, como se viene repitiendo en la mesa, fueron muy malos. Anthony, en resumen, Petroperú enfrenta grandes desafíos financieros, incluyendo márgenes de rentabilidad negativos y una deuda considerable.
¿Es viable Petroperú? ¿Dirías que con estas cifras, si fuera una empresa privada, estaría quebrada? ¿Y la modernización de la refinería puede ser su tabla de salvación? Por el contrario, no solamente no ha sido su tabla de salvación, sino creo que es su lastre de ahogamiento, ¿no? Y es una empresa que efectivamente cuando uno empieza a revisar los estados financieros, técnicamente está quebrada. Si fuera privado, hace rato estaría quebrado. Hace rato los bancos hubiesen intervenido, hace rato los bonistas hubiesen hecho algo con esta empresa, lo hubiesen llevado a un Chapter 11 o algo parecido. Esa es la realidad. Yo quiero mostrar un número que a mí me llamó particularmente la atención y lo estoy buceando. Alguien mencionó en un artículo hace algunos días atrás que la refinería más grande del mundo, que está en la India, que se llama Jamnagar, es una refinería que está en capacidad de procesar 1.200.000 barriles al día. 1.200.000, Petroperú va a poder procesar, si es que es el caso, 95.000 barriles. Pues bien, esta refinería de Jamnagar, cuando antes tenía 600.000, la llevó a 1.200, es decir, hizo un incremental del doble. ¿Cuánto costó ese incremental? 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto costó nuestros 95.000 barriles de Petroperú? 6.000 millones de dólares. Entonces, hay un número que a mí no me termina de cuadrar. Y un poco lo que también conversamos hace un rato, la falta de transparencia. No sabemos cuánto ha costado cada unidad auxiliar, no sabemos cuánto ha costado la refinería en sí, no sabemos cuánto se le ha pagado a los contratistas, no sabemos cuánto se le pagó a nadie, no sabemos cómo está la estructura financiera, no sabemos cómo está la deuda de Petroperú, no sabemos nada. Hablábamos del reporte famoso de Arthur de Little, que supuestamente dice que la refinería va a ser recontra rentable y que se va a pagar en 8.5 años. ¿Dónde está el reporte de Arthur de Little? Uno entra a la página de Petroperú y no existe. Cuando uno empieza a ver lo que es transparencia o su portal de transparencia, es graciosísimo. Mi hija de 9 años hace una mejor presentación que lo que hay en Petroperú hoy día. Es lamentable. Entonces, ¿por qué no enfrentamos la realidad? Yo lo que no entiendo es cómo es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre se preció, y corrígeme, Guayo, porque tú has sido jefe del gabinete de asesores de ese ministerio, cuando era realmente una entidad sumamente dura y que no daba su brazo a torcer libremente frente a una torpeza empresarial de parte del Estado, ¿cómo está admitiendo que una empresa o un emprendimiento como el de la refinería de Talara, un pésimo emprendimiento, y hay que agradecérselo a Humala, y hay que agradecérselo a Campodónico, y hay que agradecérselo a Manco Saconetti, y hay que agradecérselo a Let's Colmenares y a toda esta gente que nos embarcó en este capricho? ¿Cómo es posible que este capricho arrastre a toda la economía nacional? Y lo que decía Guayo, que es correcto, tenemos empantanados proyectos en energía y minería por más de 70.000 millones de dólares, privados, con riesgo cero para el Estado. Pero no, en vez de estarnos enfocando en el desarrollo de esos proyectos, donde si el privado pierde plata, perdió él y nadie más que él, nos estamos enfrascando en tratar de recuperar a un occiso, a un muerto. Y eso es lo que es Petroperú, es un muerto. Claro, si le insuflamos dinero constantemente, lo vamos a mantener en estado comatoso. Pero eso no quiere decir que la vamos a recuperar. Una pregunta, César. ¿Tú le ves potencial al Perú para una hipótesis futurista, atraer capitales privados, explorar, explotar y llegar a exportar petróleo? A veces se escucha ese tipo de divagación. Vamos por lo que existe, ¿no? Para antes de mirar el futuro. Lo que existe son unos lotes que en la zona de la región Piura producen 20.000 barriles diarios y hoy día se lo quieren dar a Petroperú y hay privados interesados y no se lo quieren dar los privados. Empecemos por eso. Pero la promoción de exploración de petróleo en el Perú ha fracasado. O sea, desde el 2011 no se han conseguido ya prácticamente nuevos emprendimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que toda la política de promoción de exploración, que llegaron casi 50 contratos entre el 2006 y el 2011 el acumulado, no hubieron hallazgos significativos, solamente un lote, que es el 131 en Huánuco, lo tuvo la compañía española Sexa, con una producción magra de 3.000 barriles por día. Entonces el antecedente para afuera no hay en el Perú. El gobierno Humala pretendió seguir con la política de promover,
se recorrieron el mundo, se dieron la vuelta al mundo como Cantinflas en 80 días, promocionando. Pero cuando tú promocionas, dice, perfecto, yo estoy en un país que no he encontrado nada, pero mira mi geología. Entonces mi geología me dice que hay posibilidad de que encuentres petróleo. Bueno, no había geología, pues. No hay información para promocionar. Si tú no tienes información para promocionar, nadie va a venir. Y esa es la historia que estamos viendo del 2011 al 2023. Y lo poco que hay que ponerle algo de dinero para que al menos la producción no decline severamente como está ocurriendo. Y si es posible poder recuperar, requiere inversión, y no se está permitiendo que esa inversión la haga un privado que está dispuesto a hacerlo y que en un proceso de competencia podrían sacar las mejores condiciones entre los competidores. Se prefiere a Petroperú, cero compromiso, que ni siquiera están diciendo cuánto va a pagar de regalías, que es un tema pendiente. No va a pagar regalías, porque las regalías, ojo, ¿con qué va a pagar regalías? O sea, supuestamente la producción, imagínate que la valorizáramos, alcanzará para pagar el canon y sobrecanon que tiene la región Piura y Porque impuesto a la renta no va a pagar, eso sabemos, ¿no? O sea, entonces, con la pérdida que viene arrastrando no le conviene. Entonces, ese es un tema, producción a futuro, inversión a futuro, sin información no se puede conseguir. En los últimos años se ha demostrado eso. Y por otro lado, lo poco que se habría, sencillamente se piense dar a alguien que no tiene dinero para invertir. Y los que están dispuestos a invertir, sencillamente se les está dejando de lado. Bueno, claro, hay que dejar fuera los sueños de opio, ¿no? Para una respuesta breve, porque queda muy poco tiempo para ir al corte. Carlos, el Perú es deficitario en petróleo crudo, especialmente liviano. Y es más rentable para el Perú quizás importar crudo para refinarlo que importar gasolina directamente, o sería mejor una mezcla o nada de eso. Yo creo que esas son decisiones empresariales que se las tenemos que dejar a los empresarios, ojalá que sean privados, ¿no es cierto?, que arriesguen su dinero, no el nuestro, y decidan qué importa y cómo lo procesan. El problema es cuando metemos dinero de todos nosotros, que debería estar yendo a reducir las brechas sociales, a dar salud y educación de calidad a los peruanos, a las peruanas, y lo usamos en aventuras para las cuales no estamos preparados, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata aquí de decir qué es lo que hay que hacer. Deja que sean los especialistas, los privados con su capital, los que decidan cómo enfrentar esto. Pero yo creo que ya es hora de parar la sangría de recursos públicos. Y muy interesante que entonces, digamos, antes de seguir dándole salvataje o salvavidas financieros a Petroperú, bueno, dejemos que el mercado funcione, ¿no? Y los privados sabrán tomar sus decisiones, pero no a riesgo de los peruanos contribuyentes. Vamos a una pausa y volvemos. Anthony, para ir aterrizando, ¿cabe darle más dinero y luz verde para aventuras a Petroperú? No, por favor, ya no. ¿Y cuánto daño hacen las inversiones ideológicas del Estado del país? Pero lo estamos viendo, haciendo un cálculo rápido, si asumimos que Talara nos ha costado 6.000 millones de dólares, a razón de 120 millones de dólares por hospital, tenemos 40 hospitales que no se han construido en el Perú, en todas las regiones del Perú. Eso es lo que nos cuesta, lo que nos ha costado, por ejemplo, Talara. 40 hospitales. Tenemos 24 regiones o 24 departamentos. Casi a 2 por región. Eso es lo que hemos perdido. No quiero hablar de agua potable, no quiero hablar de carreteras, no quiero hablar de desagüe, que son urgencias reales de la población. No tener una refinería, pues una refinería de petróleo no es una urgencia ni una necesidad del país, como nos han querido vender. Petroperú, si es que tiene un rol subsidiario, que es llevar combustible a ciertas locaciones del país donde el privado efectivamente no llega, pues bestial, que lo haga, que cumpla su rol subsidiario, que compre el producto, que lo lleve y que lo coloque. No tengo ningún problema con eso. Pero eso no nos puede llevar a tomar una pésima decisión como ha sido la refinería de Talara. Bueno, la verdad, estando acompañado de tremendos expertos, lo que a mí me sigue impactando es pensar que Repsol invirtió en La Pampilla 700 y pico millones de dólares para lograr el mismo efecto. Y hemos botado plata al agua hasta por 6.000 millones de dólares en una especie de elefante blanco inútil. 2 posibilidades. Pues ni siquiera es un buen adorno. No, es que además es feo. 2 posibilidades, perdonen. O Petroperú tiene una carga ideológica muy poderosa
algo que la gente olvida, Petroperú está operando sin contar con todos sus permisos previos. Ya nos hemos olvidado que en enero le sacaron una moratoria solo para Petroperú que no tenía todos sus permisos, así como a una empresa minera le exigimos estudio de impacto ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, estudios de X e Y y todos los permisos. Bueno, Petroperú no los tiene. No importa, ahí está Petroperú operando porque a Petroperú sí le perdonamos que no tenga permisos. Aquí iba el comentario. O hay una carga ideológica política muy fuerte para alimentar un monstruo como Petroperú, o hay más de 6.000 buenas razones para que la gente quiera hacer esto de acá. Y con eso te estoy diciendo algo bien sencillo. Coima. No tengo más lectura. O hay una carga ideológica o hay coima, o una mezcla de las dos. Que escojan. Sí, pues también hay un número que es bien... Pero es que tú lo has dicho, 714 millones Repsol, 6.000 millones Petroperú. Cuando hice el comparativo con la refinería Jamnagar de la India, estamos hablando de 600.000 barriles de capacidad versus 95.000. ¿Y cuesta lo mismo? Algo no suma. No creo que nada suma, pero en fin. Otro aspecto es que Petroperú importa miles de millones de crudo al año y eso no creo que se esté mirando con lupa. La Contraloría creo que no entra en ese terreno. Laxa. Como los tres monos que no ven, no hablan. No y ha dicho oyen. nada. Bueno, y eso es algo que llama mucho la atención. Y el Congreso tampoco, ojo. Ni la Contraloría ni el Congreso se han querido comer este lío. Sería interesante ponerle una lupa a ese tema, ¿no? Eso nos muestra el peligro de la injerencia política, el peligro de la falta de transparencia y lo que tenemos que rescatar para el Perú y para el Petroperú y para nuestras empresas públicas, la importancia de asegurar la transparencia. Y eso es lo que pedí en mi artículo del jueves pasado, ¿no? No nos pidan más plata mientras que no nos rindan las cuentas de qué es lo que han hecho con lo anterior, mientras que no cumplan con las obligaciones que asumieron en términos de transformar la empresa, en términos de su gobierno corporativo. ¿Dónde está el estudio de Arthur Bell-Little, sus recomendaciones? ¿Han cumplido con eso? ¿Por qué no han mejorado la capacidad gerencial de la empresa en todo este año? Entonces creo que hay muchos temas que tienen que ser atendidos. Es urgente que sean atendidos para reducir la sangría. Y después de eso habrá que ver cómo se hace para fortalecer de verdad a Petroperú con la incorporación de capital privado, que es lo que propuse desde el año 2019 en Petroperú. Si no, no vamos a salir de esto. Si no podemos seguir insistiendo en lo mismo y esperar resultados diferentes. No se puede. Entonces, creo que hay que tomar el toro por las astas y decirle la verdad a los peruanos. Yo diría que es triste reconocerlo, pero parece que la única fortaleza que tiene Petroperú es el apoyo decidido del gobierno, que cada vez que tiene problemas, que es a menudo, le regala la plata de los contribuyentes. Imagínense una empresa cuya única fortaleza es esa. ¿Qué sentido tiene para el país, no? Ahora, entremos a un tema que me gustaría que discutan entre ustedes para ver si se hace la luz. Yo empezaría diciendo, como Petroperú fue fundada en 1969, se necesitará otro medio siglo más para demostrar el fracaso de la estatización, o es hora de encarar una solución definitiva. Y esta es la pregunta para ustedes tres. Ante la insolvencia actual, ¿qué harían ustedes? ¿Sanear la empresa? ¿Una reingeniería? ¿O una verdadera reforma? La gente usa esa palabra verdadera, ¿no? Para cualquier disparate, verdadero. No un verdadero disparate, sino una verdadera solución. Bueno, sanear la empresa o vender las acciones, si alguien quiere comprarlas, y cortar las pérdidas. A ver, empecemos. A ver, mira, yo ya no les creo, o sea, su narrativa no les creo. Y mientras exista la actual administración, directorio y la Junta General de Accionistas incluida, que son 2 ministros de Estado y sus viceministros, o sea, cualquier aporte que se haga, no sabemos dónde va. Entonces, yo lo que propondría es un interventor y que los dineros que se recaudan por la venta vayan a un fideicomiso,
cuyo principal destino sea pagar las importaciones de crudo y los compromisos que tenga, o las importaciones de combustible. Lo que queda será pues para pagar planilla, y lo que no alcanza, su pensión perfecta. Yo creo que esa es la salida, porque lamentablemente si hoy día le das algo y que no deberían darle, sencillamente no sabes dónde termina eso. Irán a pagar a algo que deben y no sabemos, terminaron de pagar a los contratistas y no lo sabemos, no. La única forma es los dineros que recaude vaya a un fideicomiso y de ahí usted pague, que quiere asegurar el mercado de combustibles, pero pague los combustibles, pague los crudos con los cuales producen los combustibles, pague planillas donde alcance, y si no alcanza, pues mala suerte. En diciembre vi un vencimiento de pagos correspondiente a una deuda garantizada por el gobierno español, una agencia de crédito español. Bueno, si no hay plata, vamos a la insolvencia, lo cual no significa cerrar la empresa, sino administrada por la Junta de Acreedores. Tenemos que ser drásticos, porque las reingenierías yo no me las creo. Con ley 2013, con decreto de urgencia 2017, con decreto de urgencia 2022, ¿qué ha pasado? Nada, que es lo que justamente decía Carlos. No ha habido nada de eso, entonces no le podemos creer a esta gente que está manejando la empresa en los últimos tiempos. Tiene que entrar un tercero y que sea drástico, y por eso estoy proponiendo esas medidas que parecerán duras, pero creo que la única forma es sincerarla. Pero a ver, intervenir la empresa, si esto no camina a pesar de ese esfuerzo, declararlo insolvente. Por supuesto. ¿Y qué sigue? Y que sí, bueno, si es una insolvencia y liquidación en marcha, y si no falta, liquidación pues total, venta de activos. Ese es el mercado. Eso es el mercado. No va a pasar nada si entramos en liquidación, esa es la realidad. O sea, a la gente le hemos asustado haciéndole creer que la gasolina va a subir, va a faltar. No va a pasar eso. El mercado lo va a cubrir rápidamente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice César. A mí me gusta mucho la figura de un interventor. Es más, yo en anteriores declaraciones ya había dicho que yo lo que hubiese hecho, hubiese concesionado ya la gerencia de la empresa. Hace rato. El directorio y la gerencia actual. Es decir, tercerizar la gerencia. Sí, claro. El directorio y la gerencia actual, me van a disculpar, no los conozco, yo no sé si son buenas o malas personas, pero claramente no están a la altura del problema en el que están. Bíblico, por sus hechos los conoceréis. Yo no los conozco, no sé quiénes son. Por sus cifras, ¿no? Pero lo cierto es que a la luz de los resultados, no va más. Entonces me hace mucho sentido el efectivamente establecer un fideicomiso, porque esos fondos son intocables, protegemos los pocos fondos que se generan, darle la vuelta a la empresa en el buen sentido de la palabra, si es que se puede, si es que alguien le da la vuelta finalmente, luego proceder efectivamente con lo que decía Guayo, que era la incorporación del capital privado. Porque claro, pensar que podemos privatizar esto es una utopía. Pero bueno, antes que ir a la ruta crítica, que ya lo ha mencionado César, que es básicamente liquidar a la empresa, porque esa es la ruta a la que le están llevando, me gusta una porción de lo que dice y ver de incorporar capital privado y luego un manejo privado completo. Y a lo mejor esta empresa tiene algo de alternativa a futuro. Pero así como está, yo también voy por la ruta que dice César, creo que va directo a la liquidación. Una pregunta, Antonio, incorporar un poco de capital privado, ¿eso es menos de 50% o 50%? La ley autoriza hasta el 49%, la ley actual, la 30130. Pero francamente, ¿quién tendría interés en meterse con el 49% de un muerto? O sea, yo podría tener el 49% siempre y cuando que el derecho político, o el poder político del 49% me dé el control de la gestión de la empresa. Correcto. Esa es la única forma. Tendría que tener control de la gestión. Si no tengo control de la gestión, nadie va a meter 49%. Lo difícil sería, creo, valorizarla, ¿no? Claro, tú la pones en venta, una parte del accionariado, pero ¿a qué valor? Entonces aparecen los patriotas peruanos que dicen, valor de mercado. Esta empresa pues tiene un valor. El problema, Gonzalo, es ese. Y ese es el problema que enfrenté en el 2019. El valor en el 2019, antes de las pérdidas monstruosas de los últimos años, era cero o negativo. Claro. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, por eso necesitábamos el aporte de capital del Estado para tener algo que ofrecerle al privado que viniese realmente a capitalizar la empresa con dinero y con know-how, que también se necesita. Creo que la salida a lo que apuntan Anthony y César es: transparentemos esto con un interventor, que es otra forma de decir, con una gerencia calificada, independiente, que nos permita empezar a salir del foso en que nos han metido. Hay
para hablar de las cosas positivas que también no podemos olvidar, se concluyó ya al 100% la puesta en marcha de la refinería. Ese era un paso indispensable para poder pensar en la incorporación de capital privado. Lo hablé muchas veces con los banqueros de inversión. Se reduce enormemente la incertidumbre y creo que podemos, con decisión política, empezar a transitar el camino de la recuperación y la incorporación de capital privado a Petroperú. Una pregunta, Carlos. Intervienes, tercerizas la conducción de la empresa, la gerencia, me imagino una gerencia de calibre internacional. ¿Y qué pasa con el directorio? ¿Quiénes van a estar en ese directorio? No, lo remueves. Los mismos... O traes un directorio Los libre. conocidos de costumbre. No, tendríamos que ver cuáles son las recomendaciones de Artudelito. ¿Se pagó? ¿Cuánto se pagó? ¿No es cierto? Díganos de verdad. Carlos, ¿Y cuáles son las recomendaciones? Artudelito viene recomendando desde el año 2006, parece que no recomienda bien, ¿no? Se han pasado 17 años. Bueno. Yo no les creo tampoco. Está bien. Ok. Bueno. O sea, yo creo, a ver, yo personalmente creo que en el país hay una buena dosis de buenos cerebros que pueden hacerse cargo del directorio de esa empresa con personal altamente calificado y con una gerencia extranjera sin ningún problema. Si queremos cautelar el bien nacional, pues bueno, convoquemos a gente. Bueno, si tenemos a un Julio Velarde, tenemos a un Torreyosa, ¿qué nos hace pensar? Tenemos un Guayo Paredes, tenemos un César. ¿Por qué no usar estas gentes que sí tenemos y que ya han tenido algún tipo de experiencia? Personalmente creo que tendría que ser un directorio muy financiero. Muy financiero. Es decir, ¿no? Esto no es un tema petrolero. Esto no es un tema petrolero, esto es un tema de deuda y de gestión. O sea, aquí tendríamos que llamar, si el directorio son 6, 5. Tendrían que ser unos cracks en finanzas para ver cómo le damos vuelta a esta empresa y evidentemente concesionar por la gerencia, ¿no? Voy a tratar de cerrar. En resumen, Petroperú no da para más. Lo que está generando es un forado interminable, un hueco negro. El país no puede seguir subsidiando con el dinero de los contribuyentes a una empresa que no tiene capacidad. Lo que podría hacerse, entiendo, el consenso de esta mesa es intervenir la empresa, tercerizar la gerencia con gerencia del más alto nivel posible, conformar un directorio apropiado de financistas y luego pensar en flotar acciones para que inversionistas privados participen en el accionariado y también pues ayuden a gestionar la empresa de manera correcta. Y cautelar los flujos con un fideicomiso. Y cautelar los flujos con un fideicomiso. Bueno, esta es una idea interesante, espero que sea un aporte que el gobierno pueda tomar en cuenta y dejémonos de decir que esto no tiene solución porque políticamente es inviable, pues así no vamos a salir de perdedores nunca, jamás. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.